¿ya? Porque después esto ya me cuesta más. Vamos a partir con la clase hoy día, que la clase de hoy son arritmias. Espérenme. Es que tengo la visión avanzada. Espérenme. Voy a compartir de nuevo lo básico, pantalla completa. Voy a cambiar la vista acá, ahí arriba. Si de repente estoy hablando y me demoro, es porque estoy admitiendo al resto de las personas que va llegando, ¿ok? Así que eso también me dificulta un poco la cosa. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, voy a partir entonces. Hoy día la clase que vamos a ver es electrocardiografía, interpretación de las arritmias más frecuentes que pueden ocurrir en las gestantes o en las pacientes ginecológicas, ¿ya? Ginecobstétricas. Los resultados de aprendizaje que vamos a ver con esta clase, de acuerdo al programa de la asignatura, es pesquisar alteraciones de la salud sexual y reproductiva, otorgando un manejo integral en conjunto con el equipo de salud. Aquí todo esto se realiza en conjunto, aquí no funciona la matrona o el matrón por sí solo, sino que funcionamos como un equipo. Realizar atención ginecológica integral en situaciones de salud y enfermedad a la mujer, su pareja y familia, basado en conocimientos disciplinares de las ciencias básicas generales. Y realizar procesos educativos en pos de la promoción, prevención y recuperación de la salud. ¿Ya? Los resultados de aprendizaje con esta clase específicamente, que es arritmia, es reconocer los cambios fisiológicos de la gestante, ¿cierto? Que ocurren durante estas 40 semanas o 9 meses de gestación. Reconocer los potenciales eléctricos producidos por el corazón, identificar las arritmias más frecuentes, ¿ya? Y conocer estas principales arritmias que ocurren en la gestante, ¿ok? Para poder empezar, para poder partir un poco en este contexto de por qué se pueden producir arritmias en las gestantes, ¿ya? Un tema importante es recordar los cambios cardiovasculares que ocurren durante la gestación, ¿ya? Recordemos que aquí el sistema circulatorio genera un gran cambio para poder sobrellevar esta gestación durante 40 semanas, en el cual se produce un aumento del gasto cardíaco hasta en un 50% y un 20% más en aquellas gestaciones que son múltiples. Aumenta la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto. Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca normal en un adulto debería ser un rango de 60 a 100, ¿cierto? Pero si encontramos una gestante con una frecuencia cardíaca con 110, no me voy a asustar porque es lo más probable que le pueda ocurrir durante la gestación, ¿ya? Que tenga un poco más aumentada su frecuencia cardíaca durante la gestación. Lo que disminuye en estos cambios cardiovasculares son la resistencia vascular sistémica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esto genera mayor vasoconstricción, por lo tanto, si hay un aumento de volumen y se vasocontrae más, claramente se pueden generar alteraciones, ¿cierto? Como cambios en la presión o otras alteraciones como las arritmias. Aumenta el volumen plasmático entre un 25 y un 30% y entre un 45 y un 50% en aquellas gestaciones que son múltiples. ¿Ya? Estos cambios que son muy sencillos pueden generar muchas complicaciones, sobre todo aquellas usuarias que presentan alguna cardiopatía. ¿Cómo? No sé, pero si está conectado. Ya. Sí, lenguaje. Sí. Anda a buscar al máximo. Perdón, chiquillo, mi mamá me está conversando. Sí, profe, tranqui. Mamá, no sé, velo tú. Ya. Durante la gestación, ¿por qué se produce un mayor riesgo de arritmias? ¿Ya? Hay arritmias que son graves y otras arritmias que son más benignas. Durante la gestación se producen estados proarrítmicos o arritmogénicos, pero que van a generar arritmias benignas, ¿ya?
¿Y qué ocurre en las gestantes para que esto se produzca? ¿O por qué la gestante tiene este estado proarrítmico? Aquí hay mucho en juego como son, por ejemplo, los cambios hormonales, los cambios cardiovasculares, que modifican una serie de cadenas, ¿cierto? Que va generando que esto pueda generar un estado proarrítmico en una usuaria gestante. El aumento de los estrógenos y de la beta-HCG generan un aumento en la expresión de los canales iónicos cardíacos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos receptores, estos estrógenos, al aumentar durante la gestación, van a generar que todos estos canales, estos receptores de estos canales, estén más receptivos, por así decirlo, a ciertos cambios, ¿ya? Entonces, estos cambios hemodinámicos, como por ejemplo el aumento del volumen circulatorio y el aumento del volumen del gasto cardíaco, ¿ya? Van a generar un mayor estiramiento de la fibra miocárdica. ¿Qué quiere decir? Que esta fibra de los vasos sanguíneos o en el corazón, todas estas fibras musculares van a tener un mayor estiramiento. Al tener este mayor estiramiento, claramente aumentan los receptores, porque la fibra muscular, si yo la estiro, va a generar más receptores, o estos receptores van a ser más amplios y van a ser más captadores de ciertas cosas, ¿ya? Como por ejemplo los canales iónicos, que van a empezar a recibir más elementos naturales como el sodio, potasio, ¿cierto? Y puede generar estas condiciones de contracción, ¿ya? Y todo eso puede generar a este estado proarrítmico. Cuando se produce este mayor estiramiento de la fibra miocárdica, aumenta, ¿cierto?, el volumen diastólico en la usuaria, sobre todo en la gestante. Al aumentar el volumen diastólico, aumenta el tono simpático y esto aumenta la concentración de las catecolaminas circulantes, ¿cierto?, dentro de nuestro sistema circulatorio y aumenta la sensibilidad de los receptores adrenérgicos. Estos receptores son los que tienen que ver con la presencia del mayor riesgo de arritmias benignas en la usuaria gestante, ¿ya? Por eso que es importante acá recordar lo que vieron en segundo, que son los cambios, esto es en fisiopatología o fisiología, fisiopatología, los cambios cardiovasculares o los cambios que ocurren en los sistemas de la gestante, ¿cierto? Durante la gestación y cómo estos pueden ser propensos a ciertas patologías que en la vida cotidiana sin gestación a lo mejor no ocurrirían, ¿ya? Dentro de los cambios electrocardiográficos, ¿cierto? También podemos ver que la frecuencia cardíaca, ya dijimos que se producía un aumento y estando en reposo un usuario también puede presentar un aumento de la frecuencia cardíaca. Dentro del electrocardiograma hay elementos, ¿cierto? Como el complejo QRS, intervalos PR, intervalos QRS, el QT, ¿ya? Y estos pueden verse alterados en el sentido de que se produce una disminución de estos intervalos versus una mujer que no sea gestante. Todos sabemos que el corazón tiene una desviación normal, ¿cierto? Tiene una desviación dentro de nuestro cuerpo y durante la gestación, con el aumento de la cavidad uterina, ¿cierto? Se produce una desviación de este eje aún más, ¿ya? Unos 15 grados más. Aparecen complejos prematuros, auriculares y ventriculares, ¿cierto? Por los cambios cardiovasculares que ocurren, y se pueden observar inversión en las ondas P, T, en la derivada 3, ¿ya? Que si ustedes lo ven al sentido inverso, no significa que esté mal o que presente alguna alteración, sino que eso puede ocurrir y que se pueda ver así dentro del electrocardiograma y se considera completamente normal en una gestante, ¿ya? Una de las consultas más comunes de las usuarias gestantes en la urgencia son las palpitaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente, como dijimos, con los cambios cardiovasculares que ocurren durante la gestación, uno de esos es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca nosotros sabemos que el rango máximo o límite mayor, superior, ¿cierto? Es 100, y una usuaria gestante perfectamente puede tener 115 y va a sentir que está con taquicardia, pero dentro de su contexto de gestación es completamente normal o esperable que esto ocurra, ¿ya? Hay estudios que demuestran que en un 24% hay gestantes que presentan
arritmias que son benignas y un 76% que no hay arritmias asociadas y que son solo palpitaciones por el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? La mayoría de los casos que se han reportado, que no son muchos, que se asocian a taquicardias sinusales, ¿ya? Que no tienen una complicación mayor durante la gestación. Para hacer un buen diagnóstico de una arritmia, que es algo que no es nuestra competencia, que es absolutamente claro porque nosotros no somos especialistas en lo cardiovascular, ¿ya? Por eso es que es importante reconocer o tener no una expertise, pero sí una noción de poder interpretar un electrocardiograma de 12 derivadas, ¿ya? Que es lo más importante cuando yo tengo una gestante, poder hacer un electrocardiograma de 12 derivadas, tener una historia, perdón, una historia clínica completa, hacer una buena anamnesis de la usuaria, un examen físico detallado. Claramente puede ser que nosotros no seamos expertos en ocultar los ruidos cardíacos, ¿ya? Pero siempre hay un interno de medicina, siempre hay un becado, siempre hay alguien que sabe mucho más en ese aspecto que nosotros, que puede complementar esta información, ¿ya? Pero nuestro rol principal acá es poder saber realizar de partida un electrocardiograma, saber cómo se instala, dónde tengo que instalar los electrodos y al observar el papel, ¿cierto? Cuando emita el monitor y emita este registro del electrocardiograma, saber interpretar situaciones mínimas dentro de un contexto de registro, ¿ya? Importante el examen físico detallado, evaluar, ¿cierto?, si esta usuaria tiene edema más de lo normal, ¿ya? Porque eso claramente está dándonos señales o mostrando factores de riesgo dentro de estos cambios cardiovasculares, ¿ya? Para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿ya?, de una gestante con sospecha de arritmia, es importantísimo, ya que esto puede aumentar la oportunidad de vida tanto de la madre como del feto, ¿ya? Realizar una desfibrilación o una cardioversión a una usuaria gestante claramente puede generar alguna respuesta en el feto en el cual tenemos que estar atentos no solo a la usuaria, sino que también a lo que va ocurriendo con la gestación y el feto en su interior, ¿ya? Como a modo de recordatorio, recuerden siempre bien la ubicación de los electrodos, ya, para poder evaluar las derivaciones precordiales, cómo se ve el B1, B2, B3. Recuerden que aquí yo puedo tener un monitor con solo 6 imágenes, que sería desde el B1 al B6, y cuando yo digo un electrocardiograma de 12 derivaciones, es porque vemos la derivada 1, 2, 3, ¿cierto? La AB1, AB2, AB3, ¿ya? Hasta la AB6. Entonces, idealmente, reconocer cuáles son los registros y qué son los parámetros que yo voy a poder evaluar en un electrocardiograma. En algunos hospitales, el B1 y el B1, que es el que se coloca en el cuarto espacio intercostal al lado derecho, y el B2 es lo mismo, pero en el lado izquierdo, hay algunos hospitales en que colocan el B1 en el segundo espacio intercostal del mismo lado izquierdo, ¿ya? Eso no está mal, ¿ya? Se hace. Pero lo ideal es colocar el B1 en forma paralela al B2 en el mismo espacio intercostal, ¿ya? En el cuarto espacio intercostal. Y después recuerden que una usuaria gestante, el tamaño de la mama y el tejido adiposo debajo de la mama está por lo general aumentado, sobre todo en aquellas usuarias que tienen mayores factores de riesgo, y nos cuesta más colocar los electrodos. Entonces es súper importante, cuando yo instalo un electrocardiograma, poder levantar la mama, ¿cierto? Que es la que más aquí vamos a cubrir, que es la mama izquierda, levantar la mama para poder palpar bien los espacios intercostales y poder ubicar bien los electrodos, porque si yo ubico mal el electrodo y no lo coloco en el espacio intercostal, lo más probable es que las derivadas no me salgan lo más ideal posible y podemos tener un resultado erróneo solo por una mala instalación, ¿ya?
Por eso que es importante ubicar bien los espacios intercostales para poder tener un óptimo resultado y un óptimo registro de este electrocardiograma, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan esta parte muy importante que es la que nos va a llevar a la interpretación del electrocardiograma, pero para poder interpretar este tramo o estos complejos u ondas, tengo que saber muy bien cómo es esta vía eléctrica que se produce dentro del corazón, ¿ya? Dentro del corazón, ustedes saben que el corazón tiene una descarga propia. No es que yo tenga que estar apretando un botón para que se esté activando una carga, ¿cierto? Sino que tiene una carga propia, una descarga propia, y ahí es como funciona nuestro corazón constantemente, ¿ya? La primera carga eléctrica que se produce está en el nódulo sinoauricular, ¿ya? Cuando se produce esta carga eléctrica en el nodo sinoauricular de la aurícula derecha, se envía una actividad eléctrica al nódulo auriculoventricular, ¿ya? Que este es la primera descarga y se traspasa al nódulo auriculoventricular y después de, una vez que se observa, es cierto que se ocurre esta descarga del nódulo auriculoventricular, se despolariza y nosotros podemos ver qué es lo que ocurre en el electrocardiograma y lo primero que ocurre es la onda P. O sea, si la aurícula está funcionando bien, lo que yo voy a observar es un buen tramo de onda P, ¿ya? Con un intervalo PR normal, PR, recuerden que el R está acá, pero el complejo QRS es un todo, ¿ya? Hay segmentos que se van determinando de acuerdo al dibujo del electrocardiograma. Por eso es importante reconocer que cuando yo tengo una buena onda P, quiere decir que el primer envío de la carga eléctrica del nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular está ocurriendo de manera correcta, ¿ya? Yo observo la onda P. Cuando una vez que del nódulo sinoventricular, perdón, traspasa y aquí se produce esta descarga eléctrica hacia las dos ramas de His, ¿cierto? Que es donde nosotros observamos nuestro famoso complejo QRS. Cuando yo tengo una alteración en el complejo QRS, quiere decir que la falla está desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos, ¿ya? Después de que se produce el complejo QRS, las aurículas se vuelven a repolarizar, o sea, vuelven a su estado normal, ¿cierto? Pero eso puede que no se observe ninguna onda en el trazado, y al repolarizarse los ventrículos, una vez que ya emitieron esta descarga eléctrica y se relajan, ¿cierto? Se repolarizan, lo que nosotros vamos a visualizar es la onda T, ¿ok? En algunos usuarios se puede visualizar la onda U, que es una depolarización de las fibras de Purkinje, ¿ya? Que a veces se puede expresar dentro del registro del electrocardiograma. Pero por lo general vemos la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿ya? Eso es lo ideal. Recuerden que si tenemos alguna falla en los aurículas, lo que vamos a tener son fallas en la onda P o en los intervalos PR. Si tenemos una falla en el ventrículo, lo que vamos a observar van a ser complejos QRS angostos, enanchados, no adecuados, más largos o más cortos, ¿cierto? Dependiendo de la falla que se esté produciendo en el ventrículo. Si una onda, por ejemplo, si un ventrículo no se repolariza y no vuelve a su estado normal, sabemos que la falla va a estar desde el ventrículo, ¿cierto? Hacia la nueva depolarización de la onda P, ¿cierto? La nueva descarga eléctrica y la falla va a estar en la onda T, ¿ya? Que eso es importante saberlo. O que lo recuerden. Esto sería lo ideal que yo supiese de un electrocardiograma para saber cuánto es más o menos un intervalo, cuánto es lo que mide, cuántos segundos o milímetros en papel yo voy a observar. Esto no es siempre igual, pero lo importante es que ustedes tienen que observar, ¿cierto? Que se observe la onda P, ver que este segmento sea constante, porque puede que sea alargado y no voy a saber si es la onda P o es la onda T, identificar bien el complejo QRS, ¿ya? Identificar también bien la onda T, que es la repolarización de los ventrículos una vez que ya se ha producido esta descarga y se vuelve a producir la descarga al nódulo sinoauricular, ¿ya?
Acá están los valores de referencia, ¿cierto? De la frecuencia cardíaca, cuánto debería durar una onda P, cuánto debería durar aproximado un intervalo PR, un complejo QRS, ¿ya? Que son, en el fondo, los rangos o parámetros que uno puede estar observando o visualizando, ¿cierto? Cuando vamos a hacer la interpretación de un electrocardiograma. Ahora, claramente, entre un hombre y una mujer también se producen diferencias en la conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Es muy importante saber que la frecuencia cardíaca intrínseca de reposo en una usuaria gestante es más elevada, ¿cierto?, que en un hombre. El intervalo QT puede estar más extendido que en un hombre y existe una estrecha relación con los componentes hormonales. Aquí las hormonas, los estrógenos, la disminución de el aumento de la progesterona, el aumento de la beta-HCG, ¿cierto? Todo esto van a generar modificaciones que claramente en un hombre no lo podríamos esperar, ¿ya? Así que claramente las interpretaciones de los registros entre un hombre y una mujer, y sobre todo en una gestante, pueden ser totalmente distintos y no por eso podemos pensar que va a tener alguna patología o alguna alteración, ¿cierto? Que son cambios esperables dentro de una gestante y todo esto puede ser causado tanto por los cambios cardiovasculares que ocurren durante la gestación y los cambios hormonales que ocurren durante la gestación, ¿ya? Cuando yo estoy frente a un registro o a un electrocardiograma, vamos a hablar de electrocardiograma para no decir registro porque el registro me suena como a monitoreo fetal. El electrocardiograma, yo me tengo que hacer 4 preguntas que son claves, ¿ya? Estas 4 preguntas ustedes se las tienen que saber, así como ustedes se preguntan cuando nace un recién nacido, si respira o llora, si es de término, ¿ya? Esas típicas preguntas que ustedes se hacen como para el inicio del flujograma de la reanimación, acá hacemos lo mismo. Yo me tengo que preguntar si hay complejo QRS, es mi primera pregunta. Si la respuesta es no, me puedo encontrar con 3 arritmias claramente identificables que van a ser la fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular o una sístole, ¿ya? En cambio, si si tengo complejo QRS, no va a ser ninguna de esas 3 y voy a pasar a la pregunta siguiente. Si es que presenta o no onda P. Si no presenta onda P, voy a tener 2 arritmias frecuentes, la fibrilación auricular o un flutter auricular, que después vamos a ver las características de cada uno. Ahora, si presenta onda P, pero es una onda P media extraña, entonces me salto a mi pregunta 3 y veo cómo está mi intervalo PR. Si se encuentra prolongado, si se encuentra corto, si es constante, si se va aumentando paulatinamente entre un complejo y otro. Ahí lo que me va a pasar es que voy a tener claramente un bloqueo auriculoventricular. Y ese bloqueo auriculoventricular existen 3 tipos y hay un tipo, el segundo bloqueo, que se divide en 2 tipos específicos. ¿Ya? Y la tercera pregunta, si todo lo otro está presente, ¿cierto? Y tiene respuesta, si me voy a la cuarta pregunta, es cómo está la frecuencia cardíaca, ¿ya? Si está sobre 110 o 115 en la gestante, podríamos pensar que está con una taquicardia, ¿cierto? Recordemos que la gestante tiene un aumento en su frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto más, y si en un rango menor a 60, claramente estaríamos en una bradicardia, ¿ya? Que podríamos observarlo en un monitoreo, ¿ya? O sea, perdón, en un registro de electrocardiograma. Ahora, la arritmia se define como un trastorno del sistema de la conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Acá se puede expresar como una frecuencia cardíaca rápida, lenta o como con patrones irregulares, ¿ya? Acá las palabras claves son la cardioversión eléctrica o una desfibrilación. Cuando yo me refiero a una cardioversión eléctrica, quiere decir que yo aplico un impulso eléctrico con un desfibrilador, ¿cierto? Pero una cantidad mínima de energía, ¿ya? La idea de la cardioversión es volver a retornar este ritmo que está alterado, pero no que esté completamente alterado como para desfibrilarlo, ¿ya? Cuando yo tengo una arritmia súper identificable, el DEA, el monitor, el desfibrilador, me va a decir a mí si tengo que desfibrilar o no. Los monitores de hoy son tan
automáticos y mecánicos que yo al conectar los electrodos de la manera correcta me va a decir, identifica la arritmia y me dice, debe desfibrilar, ¿ya? Y yo tengo que seguir los pasos para desfibrilar, o si necesito hacer una cardioversión, no tengo que aplicar una carga completa como para una desfibrilación, ¿ya? Que son dos cosas totalmente diferentes. Para ver las arritmias más frecuentes, ¿ya? Lo que vamos a observar, vamos a partir con las alteraciones de las aurículas, ¿ya? Denme 5 segundos, por favor, chiquillos, voy a solucionar algo con las clases del Maxi y vuelvo al tiro. Denme un segundito. ¡Maximiliano! ¡Maxi, tu clase empezó hace rato! No, pero es que no me dijiste si eres tú el responsable, tu amor. Es que no me dijiste. Es que no, mamita, esa es la ayuda que necesito. Puta, lo siento, hijo. Ya, discúlpeme, chiquillos, voy a traer un cuaderno y vuelvo al tiro. Ya, volví. Ahora sí volví para quedarme. Ya. Listo. Volvamos. Entonces, hasta aquí lo que yo he hablado, ¿ha quedado un poco claro con respecto a los conocimientos que ustedes tenían de segundo año? Sí, profe. Sí, profe. No. Sí, profe. Ya, gracias. La primera arritmia más frecuente, vamos a hablar de las aurículas primero, después de los bloqueos aurículos ventriculares y después nos vamos a ir a las arritmias de las ventrículas, ¿ya? La primera arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Qué ocurre acá? Observen que el complejo QRS es completamente angosto, ¿ya? Se observa un complejo muy delgado, muy flaquito, ¿cierto? No es como lo esperado, lo que teníamos en el patrón inicial, que yo les mostré una imagen, cómo debía ser un complejo QRS normal, ¿ya?
que es un poquito más ancho, que tiene que durar más segundos, aquí está durando muy poquito, así que eso es importante poder observarlo en un registro. Fíjense que no tenemos una onda P normal, no puedo visualizar una onda P normal, ¿cierto? Aquí observo algo muy poquito, acá no observo onda P, acá no, tengo una onda P muy baja, aquí tengo una onda P, acá tengo una onda P muy bajita, pero fíjense que no es concluyente en cada uno de los complejos. La onda P es la que se presenta frente al complejo, ¿cierto? Es la depolarización de las aurículas. Entonces aquí claramente la falla está en la aurícula, porque no se está expresando la onda P, ¿cierto? Ahora, el intervalo RR tiene una característica, está siendo variable. ¿Qué quiere decir? Que entre este y este, R, fíjense que aquí es más ancho, más angosto, más angosto, más angosto, más angosto, vuelve a ser un poco más ancho, pero fíjense que ese intervalo entre el R y el R de los complejos, donde estoy marcando con el cursor, es variable, completamente variable, no es constante, ¿ya? Por lo general, la fibrilación auricular se asocia frecuentemente a fallas cardíacas y puede tener un riesgo de embolismo sistémico, así que sí es muy importante la fibrilación auricular. ¿Se dan cuenta acá cómo no se observa bien una onda P, que es la onda P la que se depolariza de la aurícula cuando ocurre esta descarga en el nódulo sino auricular? ¿Se acuerdan? Que se los mencioné recién. Sí, profe. Ya. Entonces aquí nosotros no estamos observando una onda P normal. Si no observamos la onda P, sabemos que es una que está relacionado con las aurículas y no con los ventrículos, ¿ya? Esta es la fibrilación auricular. Cuando hablamos de un flutter auricular, claramente acá se presenta un QRS angosto, pero aquí no hay ninguna onda P. Yo no puedo identificar si es onda P, onda T. Tengo ondas entre medio, ¿cierto? Y tengo los complejos claramente identificables, pero no tengo una claridad entre la onda P o la repolarización de los ventrículos, que no puedo observar si hay una onda P, onda T, o una onda U, si es que se presentara, no puedo observar, no tengo la diferencia. Y esta característica en el flutter auricular es como un serrucho dentado, ¿ya? Si yo tengo este serrucho dentado, no es otra cosa que un flutter auricular, ¿ya? Estas son las arritmias que ocurren en las aurículas. Ahora, ¿qué es el manejo que vamos a tener con esta usuaria? Cuando ocurre en una gestante es muy poco frecuente, es poco común que esto ocurra, ¿ya? Excepto en aquellas usuarias que sí tienen alguna enfermedad cardíaca congénita. Por eso que es importante determinar si los pacientes tienen o no alguna falla cardíaca previa, si tienen alguna enfermedad valvular reumática, si tienen un hipertiroidismo que pueda estar asociado, ¿cierto?, a fallas congénitas en la alteración de alguno de los flujos, ¿ya? Y que pueda presentar alguna, que sea propensa o presentar factores de riesgo a desarrollar una arritmia cardíaca de falla auricular. Si una usuaria que presente una arritmia cardíaca de este tipo, pero que se encuentre hemodinámicamente estable, lo que vamos a hacer es hacer uso de medicamentos como beta bloqueadores, calcio antagonistas como el verapamilo o la dogoxina, ¿cierto? Que van a tener una respuesta rápida frente a esta arritmia auricular. Si la usuaria está hemodinámicamente estable, lo que tenemos que hacer es una cardioversión eléctrica, ¿ya? Que en el fondo la cardioversión lo que va a hacer es restaurar este ritmo cardíaco a través de una descarga mínima, ¿cierto? En los electrodos que nosotros vamos a colocar en su tórax, ¿ya? Vamos avanzando. Cuando ya sabemos, ¿cierto?, que del nódulo sinoauricular se pueden presentar dos arritmias frecuentes, que son la fibrilación auricular o el flutter auricular. Una vez que esta conducción eléctrica pasa al nódulo nódulo aurículo ventricular, las arritmias que van a presentar aquí son los bloqueos auriculos ventriculares, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos acá? Podemos observar tres bloqueos importantes de primer, segundo y tercer grado, y que el del segundo grado se divide en dos.
El bloqueo auriculoventricular de primer grado es aquel que presenta un complejo QRS normal, que tiene una onda P normal, ¿ya? Pero el PR se va prolongando. Fíjense, este es el complejo QRS, esta es la onda T, la repolarización de las ventrículas, que se ve un poco exacerbada, ¿ya? Pero fíjense entre el PR. El PR es más prolongado que en un registro normal o en un electrocardiograma normal. Fíjense que esto no debería durar aproximadamente 5 segundos, sino que debería durar menos, debería ser mucho más cortito. Y este PR está prolongado. Observen acá que se va prolongando. Observen aquí que se prolonga un poco más antes del complejo QRS. Esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, cuando el intervalo PR no es constante, ¿ya? En el sentido de que está prolongado, me refiero a constante a que no siempre va a tener la medida o el valor significativo normal, sino que va a estar prolongado constante, porque va a ser casi siempre lo mismo, pero el PR, el intervalo PR, antes del complejo QRS, se encuentra prolongado y eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Ya? ¿Cómo lo diferencio de un bloqueo ventricular de segundo grado? Los de segundo grado es cuando tengo una pérdida de un complejo QRS. ¿Ya? Tengo presente complejos QRS normales, de formas normales, pero fíjense que tengo ondas P también normales, ya un poco prolongadas, ¿cierto? Se van prolongando los PR acá. Fíjense que aquí el PR está muy cortito, aquí está un poquito más alargado, aquí está mucho más alargado, y de repente, ¡pa!, se me pierde un complejo, ¿ya? Por lo general, siempre esto ocurre en una relación 4:3. O sea, tengo 3 complejos y el cuarto lo pierdo, el complejo QRS. ¿Se entiende? Observo ondas P normales, pero el PR, mi intervalo PR, que es el intervalo entre la onda T, o sea, entre la onda P y la R del complejo, fíjense que se va prolongando paulatinamente hasta que de repente se prolonga, ¡pa!, y se pierde un complejo QRS. ¿Lo pueden observar? ¿Se entiende la relación? Sí, Este profe. es un bloqueo de segundo grado MODBIT 1, ¿ya? Este es el que se divide en dos y aquí tengo el MODBIT 2. Ahora, ¿cómo diferencio este del otro? Que tenemos la onda, tenemos complejos QRS, ¿cierto? Tenemos onda P, pero esta onda P se mantiene constante. Fíjense, no tiene una prolongación, no es como el otro que se va prolongando entre uno y otro. Aquí el PR es normal, PR normal, PR normal, pero se pierde un complejo QRS, ¿ya? En el anterior, el PR va aumentando, aumenta de tal manera que se pierde un complejo QRS. Pero en el MODBIT 2, el PR está normal, pero también tengo la pérdida de un complejo QRS, pero con PR normal. ¿Se entiende? ¿La diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Ya. El bloqueo de tercer grado, acá tenemos un QRS, un complejo QRS normal o un poco más ancho, ¿ya? Tiene una onda P normal, podemos visualizar ondas P normales, pero no hay relación entre la onda P y el complejo QRS. Fíjense que aquí tenemos una onda P, se observa un complejo, después tenemos la onda T, que es la repolarización de los ventrículos, pero después tengo una onda P y no tengo una descarga. Entonces se produce una nueva onda P. Aquí se produce solamente la depolarización de la aurícula, pero no se forma el complejo, ¿ya? Entonces no tiene relación la onda P con el complejo QRS. Cuando pasa esto, cuando ocurre esto, es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. O sea, aquí pierdo complejo, en el fondo es como perder complejo, pero no están relacionados, ¿cierto? Puedo tener 2 ondas P, 3 ondas P y no hay complejos entre medio. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí hay una onda P, pero no hubo complejo, no hubo complejo y claramente no hay una repolarización de los ventrículos tampoco. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la Profe, diferencia? ¿Sí? que me quedó una duda del anterior del MOVIT 2. ¿Ya? ¿Se pierden dos QRS seguidos?
No, ¿O se puede no es perder en la necesario? misma, no, se puede perder en la misma relación del anterior del MODBIT 1, 4-3, que tú tienes 3 complejos y se pierde el cuarto, ¿ya? Ujú, Pero el PR es constante. Este ya, PR, desde la onda P al R, ¿cierto? Del punto R del complejo, eso es constante. Fíjate que ya, voy a dar una medida. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Fíjate en el anterior. Aquí tiene 1 centímetro, aquí tiene 2 centímetros, aquí tiene 2,5 y acá se perdió el complejo. ¿Se entiende? ya, La diferencia ok, está en el PR, en la prolongación del PR. ya, Si profe, yo veo que este gracias. PR se va prolongando y se prolonga y pierde un complejo, es MOSBIT 1, ¿ya? Pero si yo veo que este PR es normal, 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 pero pierde un complejo, es un MOSBIT 2, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. El bloqueo 3, entonces, decimos que aquí hay una onda P normal, pero que no hay relación entre una onda P y un complejo, ¿ya? O sea, se pierde un complejo, pero está presente la onda P. Quiere decir que se depolariza la aurícula, pero que esta aurícula, de esta descarga eléctrica de la aurícula al ventrículo, no se produce, ¿cierto? Y se pierde este complejo. ¿Se entiende? Que a diferencia de los otros dos, que está en relación al PR. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el manejo acá? Si yo tengo una usuaria con un bloqueo auriculoventricular de cualquier tipo, ¿cierto? Idealmente, si la usuaria está inestable hemodinámicamente, hay que operar y colocar un marcapaso, ¿ya? Si la usuaria está estable y tiene un bloqueo auriculoventricular grado 1, grado 2 en un MODBIT 1, idealmente se deja en observación y no se realiza nada, pero si está en un MODBIT en un grado 2, MODBIT 2 o un grado 3, esta usuaria se debe hospitalizar e idealmente colocar un marcapaso, ¿ya? Cuando presente un bloqueo auriculoventricular de estos diferentes grados, ¿ya? Va a depender del grado que tenga en la acción que se va a realizar. Ahora, vamos a revisar la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal presenta un complejo QRS normal o más angosto, ¿ya? Tiene una onda P normal que lo podemos observar en cada uno de los complejos QRS previo al complejo, ¿cierto? Que son las ondas P. Tiene un ritmo regular, pero fíjese en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, perdón, entre un complejo y otro es menor a 60 latidos por minuto. O sea, aquí yo tengo menos de 60 latidos. Cuando yo tengo esto, claramente puedo observar que existe una bradicardia sinusal, ¿ya? Y la causa más importante, o una de las causas más importantes cuando hay bradicardia, es porque hay hipoxia, ¿ya? El manejo de las bradicardias, idealmente cuando las usuarias son sintomáticas, o sea, cuando están con dificultad respiratoria, dolor, las vemos, eh, cuando yo tengo una bradicardia estoy como más adormecida, relajada, se debe administrar oxígeno, ¿cierto? Estoy como lánguida, como que casi que veo la luz del túnel, se debe administrar algún medicamento, ¿cierto? Como atropina, y eso va a ser de responsabilidad absolutamente médica. Si hay una bradicardia sinusal que es asintomática, que no tiene ninguna sintomatología, es importante realizar una buena anamnesis y buscar la causa de esta bradicardia o qué puede estar generando esta bradicardia sinusal, ¿ya? Para poder hacer un buen manejo. Vámonos a la taquicardia sinusal. Cuando tenemos una taquicardia sinusal, fíjense que acá la diferencia está en la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca es mucho más rápida. ¿Se fijan? Entre un intervalo y otro, o sea, entre un complejo y otro, la frecuencia está mucho más seguida. A diferencia de la bradicardia, que fíjense que está mucho más separada un complejo de otro, ¿cierto? Fíjense en el otro registro que aquí los complejos QRS están mucho más seguidos uno de otro. Y cuando vamos escuchando el monitor, porque esto siempre está asociado a un monitor conectado, ¿cierto?, en la usuaria, estamos escuchando la taquicardia, ¿ya? Así que es fácil diagnosticar o poder hacer una buena interpretación y decir, esto es una bradicardia o una taquicardia, solamente por la frecuencia cardíaca que pueda presentar a la usuaria. Porque todo lo otro, el complejo, la onda P, todo eso va a ser normal, ¿ya?
Cuando tenemos una taquicardia sinusal, el manejo que vamos a realizar es evaluar el ritmo con un DEA, buscar la causa y, si es necesario, sedar a la usuaria. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende bien qué es lo que ocurre? Sí, profe, ¿qué es? Ah, soy Paz Meneses. ¿Qué es un DEA? Un desfibrilador, Ah, ya. ¿ya? Eso es un DEA. ¿Ya? Ya. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a hacer un break cortito de 10 minutitos, son las 9:40 hasta las 9:50 para pasar a las ventrículas, ¿ok? ¿Estamos? A las arritmias ventriculares, ¿ya? Lo importante es que ustedes tienen que tener claro que cuando yo tengo una alteración en la onda P, está asociado a la aurícula. Si tengo una alteración en la descarga entre el nódulo aurículo-ventricular, voy a tener una arritmia bloqueo auriculoventricular que puede ser de primer grado, segundo grado, Mosbit 1, Mosbit 2 o bloqueo de tercer grado. Hasta ahí tiene que quedar clarito. ¿Vamos clarito hasta ahí? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Ya. Entonces Sí, ahora profe. vamos a hacer un break cortito y vamos a volver a las arritmias ventriculares. ¿Ya? Voy a ponerle pausa a esto y 10 minutitos, se toman un café, se mueven y volvemos. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Voy a volver a compartir pantalla. Quedamos en ahora las arritmias de los ventrículos. ¿Ya? Cuando yo tengo una fibrilación ventricular, aquí yo no puedo identificar ningún complejo QRS. No sé si esto es un complejo, si una onda P, onda T. O sea, esto es algo completamente un ritmo caótico, desordenado, irregular. No se puede identificar absolutamente nada. ¿Ya? Cuando tengo esta imagen de monitor, claramente nos encontramos frente a una fibrilación ventricular. O sea, no es otra cosa con este ritmo desorganizado y caótico. Cuando yo no puedo identificar ningún complejo, ninguna onda, quiere decir que estamos frente a una fibrilación ventricular. ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer, idealmente cuando yo observo esta fibrilación, lo que tenemos que hacer es evaluar el ritmo con un DEA. Si no tengo el DEA, mientras espero que llegue el desfibrilador, el DEA, ya tengo que realizar compresiones de alta calidad. Ya tengo que realizar maniobras de reanimación. Recuerden que según el último flujograma de la reanimación, la más importante son las compresiones, más que la respiración, más que el darle oxígeno a la usuaria, sino que realizar compresiones. Una vez que llegue el DEA, evaluamos el ritmo y esto se tiene que desfibrilar, ¿ya? Porque aquí lo que hay que hacer es volver a reactivar la corriente eléctrica del corazón, porque aquí nada tiene sentido, ninguna conexión eléctrica entre un punto y otro tiene relación. ¿Ya? Aquí es un ritmo completamente caótico, no se relaciona ningún ritmo con ningún otro, sino que no hay un inicio ni un fin. Cada quien anda por su lado. Cada nódulo aurículo sinusal funciona como solo, el aurículo ventricular funciona solo, se reparte la energía eléctrica por el ventrículo como quiere, no hay nada coordinado. ¿Ya? Entonces lo que me queda acá es desfibrilar. La fibrilación ventricular es desfibrilable. ¿Ya? Esto claramente nos lleva a un paro. Si la fibrilación ventricular sigue su curso, lo más probable es que la usuaria haga un paro. ¿Ya? Por eso que es importante desfibrilar a la usuaria, tratar de recuperar este ritmo cardíaco y si no, hay que operarla. O sea, no queda nada más que sacar ese feto antes de que la usuaria se me muera. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿y eso tiene como sintomatología o solo se sabe como si está el electro? Con el electro y con el pulso. ¿Ya? Tú vas a sentir nada. El pulso no vas a sentir un pulso claro, y cuando tú estás viendo el monitor, ¿cierto? Porque tú por lo general estas usuarias
no es que hagan cuando nosotros vemos que la usuaria está presentando alguna arritmia, lo primero que vamos a hacer es conectarla a un monitor multiparámetro, ¿ya? Porque en todas las unidades hay monitores multiparámetros. Entonces, al conectarla al monitor multiparámetro, podemos observar, ¿cierto?, si la arritmia está presente y qué tipo de arritmia, con solo observar el monitor multiparámetro, podríamos inferir, ¿cierto?, qué tipo de arritmia es la que está presentando. Ahora, si nos damos cuenta que es una fibrilación ventricular, sabemos que con este ritmo caótico y desorganizado tenemos que iniciar compresiones. Cuando yo inicio las compresiones en una usuaria en una cama, recuerden que el carro de paro tiene una tabla atrás. Y lo primero que tengo que hacer es colocar la tabla debajo de la espalda de la usuaria. Porque si yo hago compresiones en la cama, el colchón no me va a permitir y no va a ser una compresión efectiva. Por eso es importante colocarla en una superficie dura. Ahora sí, obviamente no la puedo tirar al suelo, ¿cierto? Porque la señora está en una fibrilación ventricular, lo más probable es que esté súper desorientada y que no sepa lo que esté pasando y esté casi que en estado así de paro. Entonces, en estas usuarios lo que tenemos que hacer es lateralizar el útero, colocar la tabla, uno solo va a tener que lateralizar el útero constantemente y el otro iniciar compresiones, compresiones cardíacas, ¿ya? Una vez que tenemos el DEA y lo podemos conectar, lo que tenemos que hacer cuando confirmamos, ¿cierto?, este diagnóstico y la arritmia presente, lo que tenemos que hacer es desfibrilar, no queda otra. Si se desfibrila y el ritmo se recupera, se opera inmediatamente, se opera esta usuaria, ¿ya? No tiene otra solución. Quiere decir que muy prontamente va a volver a presentar una fibrilación ventricular, ¿ok? Esas son cesáreas de urgencia, realmente urgencia, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? ¿Se entendió un poco más? Sí, profe, sí se entendió. Ya, Gracias. gracias, Paz. Ahora, cuando tenemos una taquicardia ventricular monomórfica quiere decir que vamos a encontrar un parámetro que es siempre igual, ¿ya? Que es muy repetitivo y que es muy igual. Por ejemplo, tenemos complejos QRS completamente ensanchados. Todos estos son complejos QRS. Aquí no tengo onda P, no tengo onda T, no tengo ninguna onda. La frecuencia cardíaca está totalmente alterada, aumentada, ¿cierto? Por aquí tengo un ritmo así, ti, 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 completamente rápido. Sabemos que nuestra frecuencia cardíaca está alterada, ¿cierto? Pero este es un ritmo súper regular, es completamente igual, es monomórfico, o sea, completamente parecido. Totalmente distinto a este anterior, que no tiene patas ni cabeza, ni orden, ni nada, porque ningún complejo se parece a otro, ¿ya? Que no es lo mismo que este, que es una taquicardia ventricular monomórfica, que sí se parece, ¿ok? Cuando yo tengo una taquicardia ventricular de tipo monomórfica, si tengo una usuaria estable, si no es gestante puedo dar amiodarona, si es gestante puedo dar lidocaína. Lo que hay que hacer aquí es disminuir esta frecuencia cardíaca, ¿ya? Por eso que nosotros somos tan insistentes cuando decimos y vamos a administrar lidocaína local, y si yo toco un vaso y administro la lidocaína directamente en un vaso sanguíneo, la señora lo que va a hacer es un paro, ¿ya? Porque la lidocaína lo que hace es enlentecer el ritmo cardíaco. Ahora, está totalmente indicado si yo tengo una taquicardia, porque si tengo una taquicardia lo que tengo que hacer es disminuir esta frecuencia cardíaca. Pero si yo tengo una usuaria completamente normal, que atendí un parto y que estoy colocando el anestésico local, y justo caí en un vaso y no aspiré porque no lo revisé y le administré la lidocaína, lo más probable es que la señora me haga un paro, porque me va a empezar a hacer una bradicardia. ¿Se dan cuenta de la importancia de que cuando yo administro la lidocaína tengo que saber si caí en un vaso o no? ¿Van asociando estos conceptos ahora en la realidad? Por eso es que es importante aspirar para saber si caí o no en un vaso cuando administro algún medicamento, ¿ya? En este caso de taquicardia ventricular está totalmente indicado administrarle lidocaína. Ahora, idealmente esto no es responsabilidad de matrón o matronas, es una responsabilidad médica. Por eso es que es importante que nosotros sepamos pesquisar para dar un aviso realmente oportuno, porque son condiciones graves. Si la usuaria se encuentra hemodinámicamente inestable,
¿ya? Lo que hay que hacer es una cardioversión o sedar a esta usuaria para disminuir esta frecuencia cardíaca aumentada, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe, ya. Vamos a una taquicardia ventricular polimórfica. Polimórfica, veo los mismos complejos QRS, pero completamente anormales. Veo, por ejemplo, aquí tengo un patrón como de 6 complejos QRS muy parecidos, pero después tengo 5, que son totalmente distintos a los anteriores. Después tengo 7, que son totalmente diferentes a los primeros. Estos son completamente anchos, estos son anchos y más cortos, estos son más puntiagudos y más angostos. ¿Se fijan? Es un ritmo completamente alterado, pero seguimos con la misma frecuencia en una taquicardia ventricular monomórfica, solamente que el ritmo es completamente distinto. ¿Se fijan? Que aquí es completamente desorganizado, pero en un monomórfico es todo igual, todo igual, todo igual, pero la frecuencia cardíaca está aumentada. Eso es lo que me dice a mí, que aquí todos los QRS son iguales, en cambio en el polimórfico ninguno se parece al otro. ¿Se entiende? Ay, sí, profe. Ya. Si tengo una taquicardia ventricular polimórfica, lo que tengo que hacer, si tengo la usuaria estable, administrar sulfato magnesio o amiodarona. Si está inestable, sedar. ¿Ya? Si en algún minuto la usuaria no vuelve a retomar su ritmo cardíaco con la sedación, deberíamos desfibrilar. ¿Ya? Para que recupere, para que vuelva a recuperar su ritmo cardíaco normal. ¿Ya? Aquí nos vamos a otra cosa. Cuando se presenta una taquicardia paroxística supraventricular, observen que tenemos complejos QRS normales, pero angostitos, son flaquitos, ¿cierto? Aquí la onda P es difícil apreciar. Yo no sé si esta es una onda P o una onda T. Claramente es una onda T porque si tengo complejo QRS, quiere decir que el ventrículo está funcionando y que luego se repolariza y se presenta la onda T, ¿ya? Pero no puedo apreciar la onda P, la previa a la descarga del ventrículo, ¿ya? Onda P difícil de percibir, porque la frecuencia es tan alta, el ritmo es tan acelerado, tengo los latidos tan que no puedo, no alcanza a registrar la onda P, la desfibrilación de la aurícula, ¿ya? Aquí no se alcanza a observar. No es que no esté, porque si se está produciendo el complejo QRS es porque la parte auricular está funcionando. Lo que pasa es que es tan rápido que no alcanzamos a ver el registro de la aurícula. ¿Se entiende? Recuerden que para que yo tenga un ritmo, lo que tengo que observar es la depolarización de la aurícula y veo la onda P, después observo la depolarización del ventrículo y veo el complejo QRS, y cuando se repolariza el complejo, cuando vuelve a su estado normal, veo la onda T. Eso es lo que yo tengo que observar. Acá es tan rápida la descarga que se produce de la aurícula al ventrículo y como hay una frecuencia cardíaca completamente alterada, muy aumentada, no se alcanza a registrar la onda P, que es la de la aurícula. Pasó en banda, no la veo, pero es porque está con una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Se entiende? No es que no esté, lo que pasa es que está tan rápido el ritmo que no lo puedo ver. ¿Ya? Ahora, cuando tengo esta taquicardia paroxística supraventricular, si tengo una usuaria inestable, tengo que observar la sintomatología, si presenta disnea, dolor torácico, hipotensión arterial, alteración del estado de conciencia, lo que hay que hacer es una cardioversión eléctrica, ¿ya? Si no hay respuesta, se tiene que intentar, ¿cierto?, una segunda o tercera descarga, pero de cardioversión, no de desfibrilación, que no es lo mismo. Si tengo la usuaria hemodinámicamente estable, puedo realizar maniobras de Valsalva, masaje carotidio, aplicación de compresas frías en la cara para tratar de disminuir un poco el flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿ya? El masaje carotidio consiste en que yo coloco 2 dedos, el índice y el medio, en la carótida y realizo un masaje para poder retomar este ritmo. No sé si ustedes ven mi imagen, yo veo solo a La Paz aquí.
pero no sé si ustedes me pueden ver a mí en el computador. Sí, Se realiza un masaje completamente, es como, yo tengo mi carótida, ¿cierto? Siento es un flujo tan alto que yo no alcanzo a percibir la taquicardia, es un flujo, se siente súper alterado, y lo que yo hago es realizar un masaje como para darle un ritmo, ¿ya? Para que vuelva a recuperar este ritmo normal, ¿ya? Si no hay respuestas con esto, ¿cierto? Se deben administrar medicamentos como adenosina, ¿ya? O se puede usar propanolol o algún otro medicamento. Ahora, todo medicamento de uso cardiovascular puede generar alguna alteración al feto, ¿ya? Por eso que es importantísimo saber en qué semana de gestación se encuentra y qué tipo de medicamento es el que vamos a usar, porque podemos tener complicaciones fetales posteriores. ¿Ya? Sigamos. Cuando tenemos una taquicardia ventricular con pulso, que aquí yo tengo la taquicardia, está alterado, pero tengo un pulso, siento pulso, porque en las otras no siento pulso, se siente tan alterado que no puedo percibir un pulso normal. Acá yo puedo percibir un pulso. Ante la sospecha de una taquicardia ventricular, se debe realizar una cardioversión, ¿ya? Idealmente hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿ya? O con un ecocardiograma como parte del control prenatal. Sobre todo a estas usuarias que de repente consultan, que yo les dije que una de las consultas más características o más comunes entre las gestantes son las palpitaciones, ¿ya? Las taquicardias. Que hay taquicardia, pero que las usuarias tienen pulso, y yo puedo percibir su pulso aumentado, ¿ya? Entonces, en estas usuarias lo importante es hacer un buen control, idealmente realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones para tener una buena pesquisa y empezar a complementar en sus controles prenatales, ¿cierto? En poli de alto riesgo, con ecocardiograma y con electros más seguidos, porque si una usuaria hace taquicardia ventricular, quiere decir que lo más probable es que en algún minuto haga un paro. ¿Ya? Ahora, cuando tengo una sístole, sabemos que la sístole es porque no hay actividad eléctrica en el corazón, ¿ya? No hay actividad de las aurículas, no hay actividad del aurículo ventricular, no hay actividad ventricular, ¿cierto? Aquí se pueden observar uno que otro complejo, pero que van francamente a la tendencia de desaparecer, ¿ya? Y la sístole se identifica con una línea plana. O sea, aquí no queda más que administrar medicamento, desfibrilar, medicamento. No hacer una descarga, sino que compresión con medicamento y tratar de recuperar este ritmo cardíaco. ¿Ya? Profe, ¿Mm? en usuarias que presenten asistolía, ¿es cesárea de urgencia inmediata? Sí, porque es Ya. muerte. La señora Ujú. se nos muere en 4 minutos tenemos que sacar ese feto para recuperar, Ya, profe. para tratar de optar a la vida del feto. ¿Ya? Ya, profe. Si una Gracias. usuaria hace una sístole, o sea, sonamos, la señora murió y lo que hay que hacer es tratar de ver la vida del feto. ¿Ya? Por eso que es importante los monitor multiparámetros. Ustedes con la profe Claudia Sánchez van a conocer el uso y cómo se manejan estos monitores multiparámetros y qué parámetros son los que nosotros podemos observar. Ahora, también existe la actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Que es cuando yo estoy observando una actividad eléctrica en el monitor, pero no puedo palpar el pulso, no lo puedo pesquisar en ninguna parte, ¿ya? Que es muy distinto a una fibrilación o a una taquicardia ventricular, ¿ya? Esto está más asociado a un ritmo sinusal normal, pero con una bradicardia o taquicardia, pero que no puedo palpar el pulso, ¿ya? Eso se puede dar. Y en este caso, en la actividad eléctrica sin pulso, en la gestante es uno de los ritmos más frecuentes. Es cualquier actividad eléctrica que ocurra en el corazón, pero que no presenta pulso. El sistema eléctrico está funcionando, pero no alcanza esta energía a impulsar la sangre. Entonces lo que tenemos que hacer acá es realizar compresiones de alta calidad y hasta que llegue el DEA, ¿cierto? Y poder observar, se debería desfibrilar, ¿ya? Ahora, los DEA, los desfibriladores de hoy, me dicen si tengo o no tengo que desfibrilar. Me dice, reconoce el ritmo cardíaco, reconoce la arritmia y dice, desfibrilar
no desfibrile, sigo con compresiones y sigo con las compresiones. ¿Se entiende? Entonces el monitor me va a decir a mí lo que yo tengo que seguir haciendo. Así de inteligentes son los monitores los días de hoy, ¿ya? Por eso que es importante el hacer. Si yo pesquiso una alteración de la frecuencia cardíaca, no siento pulso, no sé qué hacer, hago compresiones. No importa, hago compresiones. Y las compresiones tienen que ser de manera perpendicular en el sentido del corazón. Si yo hago las compresiones diagonales al esternón, lo que voy a hacer es puro quebrar costillas, ¿ya? Así que siempre importante, recuerden que cuando una persona está en el suelo o está en una superficie, ¿cierto? Mi cuerpo tiene que quedar más arriba de su nivel corporal, por eso que cuando las personas que reaniman se ponen como cojines en las rodillas, ¿ya? Porque tienen que tener una altura mayor para poder quedar perpendicular sobre el esternón y poder realizar las compresiones. Si yo quedo diagonal, y con la fuerza que lo vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es quebrar costillas, ¿ya? Y se siente, se escucha y uno lo ve, ¿ya? El paciente claramente no siente nada porque está inconsciente, ¿ya? El dolor lo va a sentir después, cuando se logre recuperar. Ahora, si no se recupera, pucha, no logramos salvarlo nomás, ¿ya? Ahora, importante, esto fue lo que yo les dije. Si yo aplico o administro algún medicamento antiarrítmico, va a depender en la edad gestacional en la que se encuentre las complicaciones que yo pueda generar en la usuaria, ¿ya? Si es en la primera mitad de la gestación, si yo administro alguno de estos medicamentos cardiovasculares, lo más probable es que pueda generar alguna malformación congénita o un retardo mental. Si realizo o administro medicamentos en la segunda mitad de la gestación, lo que voy a tener el mayor riesgo es que estos fetos a la larga en su infancia, a los 6, 8 años, presenten tumores malignos, ¿ya? Cerebrales, gástricos, en alguna parte pueden presentar tumores, ¿ya? Y eso está asociado a uso de medicamentos durante la gestación. ¿Ya? Por eso que es importante que yo sepa y que conozca qué medicamentos va a generar qué cosa o que esté muy detallado en su historia clínica de la usuaria, porque después cuando la usuaria vaya a consultar porque su hijo tiene alguna dificultad, le van a preguntar. Entonces aquí es donde está la prioridad de la educación. Señora, usted tiene que saber que se tuvo tal arritmia cardíaca, se le administró tal medicamento en tal edad gestacional, eso debe quedar muy bien consignado en la epicrisis y la usuaria tiene que tratar de recordar y no perder ese papel jamás, nunca en su vida, porque a la larga, en el tiempo, con años a posterior, estos niños van a presentar algún riesgo o alguna malformación o van a presentar algún tumor y no vamos a ver a qué está asociado, ¿ya? Pero puede estar asociado a algún proceso que vivió de alguna arritmia y que se le administró algún medicamento y ahí va a estar la causa. ¿Se entiende? Por eso es que es importante la educación que nosotros les demos a la usuaria. Acá están los medicamentos que se van a utilizar con mayor frecuencia en el uso de las arritmias, ¿ya? Y que algunos tienen efectos secundarios ultra mega reportados, ¿ya? Esto es típico pregunta de prueba, ¿ya? ¿Qué medicamentos son los que van a generar qué alteración? ¿Qué medicamento va a generar retraso del crecimiento? Que pueden haber varios que se pueden repetir, ¿cierto? Pero es importantísimo que ustedes sepan qué medicamento puede generar qué efecto adverso, ¿ya? ¿Estamos claros? Esto hay que aprendérselo. Como conclusión, la clase no ha terminado, me falta todavía. Ya sabemos y hemos podido determinar que los cambios hormonales y los cambios hemodinámicos y cardiovasculares, ¿cierto?, que ocurren durante la gestación son más predisponentes al riesgo de presentar arritmia, ¿ya? Una de las causas más comunes de palpitaciones son las taquicardias sinusales,
que deberíamos realizar compresiones o maniobras de valsalva para tratar de que la usuaria no tenga una mayor complicación. Tenemos incidencias de taquicardias supraventriculares que han ido aumentando durante la gestación. El tratamiento de las arritmias es similar a cualquier paciente, sobre todo entre que si es gestante o no gestante, la arritmia puede presentarse de la misma manera, solamente que el manejo que nosotros vayamos a hacer con este usuario gestante puede generar complicaciones, ¿cierto? Y efectos secundarios en nuestro feto o durante la infancia, ¿ya? Eso es súper importante. A una usuaria que no está gestando, claramente si yo le administro un medicamento no tiene mayor riesgo y puedo tener mucha más sobrevida de la usuaria. Pero si estoy gestando, claramente puedo salvar a la usuaria, pero sí puedo tener complicaciones en el feto o en la primera infancia. ¿Se entiende? Estas son las mayores arritmias cardíacas o las más frecuentes que se pueden presentar, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, muy cortito, vamos a poner en práctica esto que hemos aprendido. Yo no sé si ustedes lo imprimieron o lo pudieron tomar apuntes de la clase para que nos vayamos haciendo estas 4 preguntas y vamos viendo y analizando qué tipo de arritmias son las que vamos a presentar, ¿ya? Así que vamos a trabajar en otra cosa cortito, no es nada complejo, pero es para que pongamos en práctica lo que aprendimos recién. Ya. Entonces, ay, me pegué. Vamos a partir con algo sencillo. Voy a compartir. Va, no era eso, era acá. Ay, aquí, compartir, avanzado, una parte. Acá, acá. ¿Por qué no escucho nada? Ay, ¿por qué no estoy mostrando el electro? Ahí está. Ya, ¿están escuchando esto? Sí, profe. Ya, voy a sacar la imagen de las personas, lo voy a poner aquí abajo. Observen que acá tenemos un ritmo con una frecuencia cardíaca de 80, tiene onda P, tiene complejo QRS, tiene onda T. O sea, este es un ritmo sinusal completamente normal. Esto es lo que yo tengo que esperar en una usuaria. ¿Ya? ¿Estamos viendo toda esta frecuencia verde aquí arriba? Sí. Sí. Ya. Esto es un ritmo sinusal normal, ¿ok? Que tiene una frecuencia cardíaca 80, que tiene complejo QRS, tiene onda P, tiene onda T, tiene intervalos PR normales, la frecuencia cardíaca está en 80, o sea, este es un ritmo sinusal completamente normal. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a presentar otra cosa? Esto. Esperemos que marque bien nuestro... Ya, ¿qué tengo acá? ¿Cuál es mi primera pregunta? ¿Cuál es mi primera pregunta? Si hay QRS. Si hay QRS, ¿cierto? ¿Tiene complejo QRS? Sí. Entonces, si tiene complejo, descarto inmediatamente la fibrilación ventricular, descarto la taquicardia ventricular y descarto la asístole, ¿cierto? Me voy a mi segunda pregunta. ¿Hay onda P? Sí, sí hay. ¿La pueden diferenciar? Yo veo 1000 guatitas entre un complejo y otro. Veo 1000 guatitas entre un complejo y otro. ¿Puedo diferenciar mi onda P? No. No, no puedo diferenciar mi onda P. ¿Parece serrucho dentado?
Sí. No, Sí. porque aquí es totalmente irregular. O sea, es totalmente irregular. Entonces, si no tiene onda P, puede ser dos cosas. O es fibrilación auricular o es flutter auricular. ¿Es flutter auricular? No, porque no es serrucho dentado. Entonces, ¿con qué me quedo? Es una fibrilación auricular. Esto es una fibrilación auricular. ¿Ok? Tengo complejo QRS, no puedo ver la onda P, no la puedo observar con claridad, ¿cierto? Entonces, o es un flutter o es una fibrilación, ¿ya? Fíjense que el complejo QRS es completamente angosto, sumamente angosto. El R de cada complejo es completamente variable, no tiene relación uno con otro, ¿ya? Aquí es más ancho, aquí es más angosto, ¿se fijan? Entonces, esto claramente es una fibrilación auricular. Vámonos a otro. Vamos a ver, este va a ser súper sencillo, que lo van a identificar de inmediato. ¿Qué es esto? Un flutter. Esto es un flutter auricular, ¿cierto? Porque tenemos complejo QRS, mi primera pregunta, correcto. Descarto inmediatamente la fibrilación ventricular, la sístole, la taquicardia ventricular, pero acá yo tengo complejos QRS, son angostitos, pero tengo, y no sé si la onda P se ve normal, ¿cierto? Pero sí se observa como un serrucho. Esto es un flutter auricular. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante realizar las 4 preguntas que yo tengo que hacerme, porque esas 4 preguntas son clave para poder identificar el ritmo que estoy presentando. Me voy a ir ya súper, súper suave. Así, piano, piano. ¿Qué tengo acá? ¿Qué se está presentando en este monitor? ¿Qué me pasa aquí? ¿Tengo complejo QRS? Mi primera pregunta. ¿Tengo complejo? Sí, súper normal porque está un poquito ensanchado. Está súper bien mi complejo. ¿Tengo onda P? Sí. Sí, porque tengo una onda P aquí, tengo otro complejo acá, tengo otra onda P, aquí tengo otra onda P, otra onda P. ¿Pero cómo es este PR? Alargado. ¿Ya? ¿Pero es en todos igual? No. A ver, aquí casi me cabe 2 mouse. Aquí me cabe casi 2 mouse. Aquí me cabe casi 2 mouse. Tengo un PR alargado, pero ¿está igual? ¿Está constante? Y si Sí. está constante, ¿tengo complejo? Tengo complejo. ¿Tengo onda P? Tengo onda P. ¿Cómo está mi PR? Prolongado. Entonces me voy a mi primera pregunta, a mi tercera pregunta. Me pregunto, ¿cómo está mi PR? Yo ya estoy diciendo que está prolongado. Entonces tengo un bloqueo auriculoventricular. ¿Pero de qué tipo? ¿Se me pierde algún complejo? No. No, no se me pierde ningún complejo. Entonces, ¿qué bloqueo Ya. auriculoventricular De es? primer grado. De primer Es fibrilar grado. primer grado. Muy bien, primer grado, porque tiene PR prolongado, pero constante. Están todos los complejos igual. En todo se ve igual. Súper bien. Me voy a otro. Si voy a este y yo les digo y me hago las mismas preguntas, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Tengo complejo QRS? Sí, tengo complejo. Se ve, tiene complejo. ¿Hay onda P? Sí, tengo onda P, tengo onda P. Se presenta onda P. En todos tengo onda P. ¿Pero y qué me pasó acá? No hay QRS. No hay QRS. Entonces, ¿cómo es mi PR? Me voy a mi tercera pregunta. ¿Cómo está mi intervalo PR? Está prolongado y irregular. Irregular, ¿cierto? Porque miren, fíjense. Aquí está cortito, aquí un poquito más largo, perdí un complejo. Aquí está, miren, un poquito más largo, aquí está más cortito, aquí está un poquito más largo, o sea, y perdí un complejo. ¿Qué tipo de bloqueo auricular es este? De Sabemos que es segundo grado. Se pierde un complejo, pero ¿cómo diferencio el MODBIT 1 del MODBIT 2?
Por la prolongación por del la PR. prolongación del PR, porque aquí el PR se va prolongando paulatinamente en cada uno de los complejos. ¿Se entiende? Mm, ¿Se entiende o no? sí. Vámonos al otro. Acá. Observen este. Fijémonos. ¿Tengo complejo QRS? Sí. Tengo complejo QRS. ¿Tengo onda P? Sí. Ujú. Tengo onda P. ¿Se me pierde algún complejo QRS? No, ¿No? no. Sí, sí se Se pierde. pierde. Se pierde. ¿Pero cómo está mi PR? Miren. Miren S versus S. Están igualitos, ¿cierto? Aquí tengo Mm, PR constante. No como en el anterior, que mi PR se iba prolongando. Entonces aquí tengo pérdida de un complejo QRS, pero con PR constante, ¿qué tengo? Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero Movis 2. MOVIS 2. Porque el PR es constante. Por eso que es importante hacerse las 4 preguntas. Hay complejo QRS, tiene onda P, pero ¿cómo está mi PR acá? Mi PR está normal, está constante y en todos los complejos se cumple. Solo que se me pierde un complejo. Entonces un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIS 2. ¿Ok? Vámonos al otro. Fíjense acá. Aquí veo la onda invertida. No es nada grave. Son complejos, igual, solamente que se ve en una onda invertida. ¿Ya? ¿Tengo complejo QRS? Sí. Sí, tengo complejo. Descarto la fibrilación, descarto la taquicardia ventricular, la sístole, porque tengo complejo. ¿Tengo onda P? Sí, Sí. ujú. tengo onda P porque está aquí mi onda P, aquí está mi onda P, o sea, tengo onda P. ¿Cómo está este PR? Aquí está la gracia. ¿Cómo está este PR? Irregular. No tiene relación el P con el complejo. Fíjense, miren. Aquí está. Fíjense, ¿cuánto está separado aquí? ¿Cuánto está separado acá? O sea, aquí no tengo relación entre la onda P y el complejo QRS. ¿Cierto? Mm. Este es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Se entiende? Sí. Ya, ahora yo les voy a mostrar uno y ustedes me van a decir qué es lo que es. Vamos, vamos, que ustedes me tienen que decir. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo es este ritmo? Fibrilación auricular, o sea, ventricular. Ventricular muy bien, porque es totalmente caótico, desorganizado, está tan alterado el ritmo que no se alcanza ni siquiera a registrar la taquicardia. ¿La pueden observar? No alcanza a registrarse. Mm. ¿Ya? Vámonos a este otro. ¿Qué estoy viendo acá? Ah, ¿Tengo complejo taquicardia QRS? ventricular ¿Ya? ¿Taquicardia ventricular? polimórfica. Polimórfica, porque es totalmente distinto mis complejos. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Mis complejos son diferentes acá. Tengo como series de complejos, pero es polimórfico, porque tiene múltiples formas. ¿Ok? Ya. Nos vemos el jueves. Vámonos a otro. Vámonos a otro. A ver, ¿qué es esto? Ya, esto es súper, 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 súper difícil. ¿Qué es esto? Asistolía. Asístole. Esto claramente una sístole. Compresión, 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 compresión hasta que llegue el DEA, evaluar el ritmo y desfibrilar. Ya, ¿qué será esto? ¿Cómo está el ritmo? ¿Tiene complejo? Mi primera pregunta.
¿Tiene complejo QRS? Sí. Sí. ¿Tiene sí onda tiene. P? Mm, Acuérdense, una clave que dijimos, que yo puedo ver que son ondas P, pero cuando no veo la onda P, porque está tan rápido mi frecuencia cardíaca, fíjense, mi frecuencia cardíaca está en 180, o sea, sé que tengo una taquicardia. ¿Qué tipo de taquicardia tengo? Paroxística supraventricular. Supraventricular, muy bien. Esto es una taquicardia paroxística supraventricular, excelente, súper bien. ¿Se entiende? mm, Se fija que no es tan difícil cuando uno va evaluando los ritmos y va... Voy a dejar de compartir. Voy a desconectar el monitor porque si no voy a quedar sorda. Ya. Se fijan que no es tan difícil cuando uno puede observar el ritmo en un monitor multiparámetro, porque este es un monitor simple, no es un DEA. Es un monitor multiparámetro que me muestra un montón de parámetros con la saturación, un montón de otras cosas. Yo aquí solamente activé el electrocardiograma para que ustedes se enfocaran en eso. Pero se dan cuenta que si yo me hago estas 4 preguntas, ¿no es tan difícil poder evaluar un electrocardiograma? Lo importante está en pesquisar el complejo QRS. Si tengo complejo, descarto inmediatamente 2 cosas, 3 cosas. Si tiene onda P, paso a mi siguiente pregunta. Si tiene onda P, descarto inmediatamente 2 cosas que son relacionadas con las aurículas. Si voy a preguntarme cómo están los intervalos PR y estos están alterados o prolongados, ya sé que puedo tener un bloqueo auriculoventricular, pero si mi PR está normal, me voy a otra cosa y me voy a evaluar la frecuencia cardíaca. Y si mi frecuencia cardíaca tiene taquicardia o bradicardia, claramente puedo identificar qué tipo de electrocardiograma o qué arritmia se está presentando en una usuaria. ¿Les queda más claro cómo se manifiestan las arritmias? ¿Cuáles son las características que tengo que observar? ¿Cómo son los complejos? ¿Cómo son los intervalos PR? Si es que presenta onda P, si la puedo observar. Claramente, si tengo taquicardias, no se puede observar, no se alcanza a ver la onda P en el registro. ¿Ya? Entonces, súper importante. ¿Se entiende, chiquillas? ¿Chicos? Sí, profe. y profe. ¿Alguna duda con Sí, profe. respecto a lo que hablamos? Lo bueno es que pudimos observarlo, nos quedó tiempo para poder observarlo en el monitor, en el monitoreo, o sea, en el electro, en el programa. Que yo tengo el programa de los simuladores de la U. No, eso no se puede, ¿cómo no podemos tener como acceso a eso? No tengo, no puedo darles acceso al programa, Ah, ya. porque es con clave, totalmente docente. Así que, pero lo pudieron observar, ustedes se dieron cuenta que no es tan complejo, ¿cierto? No es tan complicado por identificarlo. Sí, ¿Ya? como que con las preguntas uno se va guiando. No es tan como toda la información y no saber qué. Sí, eso es importante, por eso que tengo que hacerme estas 4 preguntas. Es lo mismo que cualquier flujograma, yo me tengo que hacer estas 4 preguntas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa que puedan saber? Las 4 preguntas que se tienen que hacer, cómo voy identificando, si yo por ejemplo digo no tengo complejo QRS, ¿qué descarto? ¿Con qué me quedo? ¿Ya? ¿Qué medicamentos tengo que usar? ¿En qué caso? ¿Qué complejidad puede tener el uso de medicamento dependiendo de la edad gestacional? ¿Ya? Eso es lo importante que ustedes tienen que saber como profesional matrona matrón. Obviamente yo no voy a ser experto en ruidos cardíacos porque no es mi expertise, no es algo que nosotros hagamos constantemente, ¿ya? Pero sí tener una buena historia clínica, sí hacer una buena anamnesis, sí pesquisar factores de riesgo, sí poder identificar si las usuarias o no tienen alguna cardiopatía no diagnosticada, que es importantísimo. Y si ustedes tienen la duda, lo que tienen que hacer es aplicar un electrocardiograma y evaluar, ¿ya? Tratar de pesquisar alguna alteración. Obviamente que las decisiones no van a pasar por sus manos, entonces la pesquisa tiene que ser oportuna para que ustedes puedan hablar con el equipo médico a cargo
y que los médicos resuelvan y ustedes poder aportar, ¿cierto?, desde lo que podemos hacer, si es que necesitamos instalar alguna vía, administrar algún medicamento, ¿cierto?, saber cómo prepararlo, cómo lo diluyo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso es que es importante el trabajo en equipo. Ustedes están aquí para pesquisar alteraciones, ¿ya? Las usuarias, sobre todo aquellas que están postoperadas de algo o pacientes que están complicadas, que están conectadas a monitores de multiparámetros porque tienen alguna otra complicación, son las que tienen mayor riesgo, no las gestantes que están en el preparto, ¿ya? Ahora, si tengo una gestante en el preparto que yo veo que se me enmaya y la señora no tiene pulso, claramente tengo que partir corriendo con el DEA, ¿cierto? Y en todos los pisos, en todas las unidades, tiene que haber un DEA. No es que haya uno en el preparto, uno en parto, uno en pabellón, es uno por piso, ¿ya? No es que haya uno en cada unidad, no da para eso, ¿ya? Por eso es que el DEA está dentro del carro de paro, ¿ya? Por eso que es importante conocer bien el carro de paro, porque el carro de paro tiene el monitor, entonces cuando esto ocurre, el carro de paro vuela a donde está la usuaria, ¿ya? Y entre eso yo tengo que estar haciendo las compresiones previas, tener esa tabla a mano para poder iniciar las compresiones. Si no tengo la tabla porque el carro de paro está en la otra sala y no ha llegado, pongo otra cosa que sea rígida para poder iniciar las compresiones y que otra persona lateralice el útero para poder brindar mayor oxigenación al feto, ¿cierto? Y esa indicación, esa responsabilidad yo la puedo delegar y le puedo decir al técnico paramédico, lateralíceme la guatita. Y lo que tiene que hacer es solamente cargar la guatita hacia el lado izquierdo, porque yo no puedo aplicar compresiones con la paciente lateralizada, a menos que tenga la tabla bien puesta y que la pueda inclinar, ¿ya? Hay unas cuñas que se pueden utilizar que de repente también están en la unidad de preparto, pero si no tienen, es importante saber en qué posición voy a colocar a la usuaria para hacer las compresiones y que tengo que lateralizar el útero. Si no logro recuperar a la usuaria, lo que hay que hacer es una cesárea de urgencia, y para eso lo que necesito es tener una vía y las cosas mínimas, ¿ya? Exámenes de sangre, o sea, tengo que tener todo eso a mano, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Dudas con respecto a la clase, chiquillas? ¿Chiquillos? No, profe, gracias. ¿Les queda un poco más clara la situación? Aquí solamente hay que repasar, evaluar bien cuáles son los puntos importantes, las 4 preguntas. Me tengo que hacer las 4 preguntas para poder identificar cuáles son las arritmias, ¿ya? Para que cuando en un minuto esto vayan a alguna prueba, puedan responder con facilidad sin tener mayor dificultad, ¿ya? Pero la idea es que lo puedan hacer, que lo puedan identificar. ¿Estamos? Profe, a mí me quedó una duda, pero no respecto a o sea, al electro en sí, sino que en qué momento porque tengo entendido que nosotras no tomamos la decisión de realizar el electro, sino que pedimos evaluación y el médico tiene que decir si se va a tomar un electro o no. Sí. Pero si tú Eh, estás sola y el médico está ocupado y tú ves que la usuaria tiene una palpitación o se está quejando porque tiene alguna complicación con sintomatología como disnea, dolor torácico, ¿vas a esperar a la indicación médica para instalar el registro? ¿El electro? No, pero me refería yo a que tengo que esperar sí o sí en ese caso, o puedo, en el caso de, yo tengo esa posibilidad de no esperar al médico. Eso me Sí. había quedado la duda, de que Sí. yo puedo hacerlo, puedo tener el criterio de decir en estos momentos puedo hacerlo y después pido al médico que evalúe. Que lo evalúe, claro. Y tú Ahí. lo registras tal cual. Usuaria refiere sintomatología, disnea, dolor torácico, no sé qué, y se instala electrocardiograma. Si total, en Ya, instalarle un electrocardiograma no vamos a generar ninguna complicación. Es como hacer un monitoreo, ¿ya? ya, Solamente que el monitoreo aquí es para el corazón de la madre, ¿ya? ya, profe. Pero sí se puede hacer. Y tú después le dices al doctor, ¿sabe qué, doctor? La señora está con tal sintomatología, manifiesta tal cosa, le hice un electro, pensando en alguna arritmia o alguna patología cardíaca no diagnosticada, ¿ya? Y después él pedirá evaluación de acuerdo al registro y si está todo bien, bueno,
A lo más te va a decir, ya, qué bueno, ya, y si pesquisaste algo, pucha, excelente, porque van a necesitar de un cardiólogo y van a tener que enviar una interconsulta porque el médico ginecobstétrico tampoco es un especialista en cardiología. Entonces él va a pedir apoyo a otro especialista, a los de medicina interna, ¿ya? Ya comprendo. Y ahí, claro, se complementan las indicaciones porque claro que el médico especialista va a empezar a pedir enzimas cardíacas y va a empezar a pedir exámenes específicos del corazón para poder apoyar, ¿cierto?, con el electrocardiograma lo que se está observando. ¿Ya? Ya. Pero tú tienes la facultad de poder instalar el electrocardiograma si tú lo consideras importante. Necesario. ¿Ya? Ya. Pero decir por qué. Porque la usuaria presentó tal sintomatología, entonces tú instalaste el monitor, hiciste el electrocardiograma. Y después Ya. realizas la evaluación médica. Solicitas Ya, la profe. evaluación. ¿Ya? Esa era mi única duda por el momento. Ya, Vania. ¿Alguna otra duda que Gracias. les haya quedado? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguien que tenga alguna experiencia con reanimación? ¿Que haya hecho reanimación a alguna persona? ¿En su vida? ¿En la calle? ¿En la esquina? ¿No? Ya. Entonces, chicos y chicas, como resumen, por favor, atentos hoy a los avisos del aula virtual porque les voy a tener que mandar los avisos de los talleres de esta semana. Atento a la rotación, porque la rotación puede cambiar. Ya hablamos con la profesora Alejandra y ahora tenemos que juntarnos para poder conversar con respecto a eso que va a pasar con la rotación. Así que por favor atentos, los que les toque taller, o si no se dieron cuenta y justo hubo un cambio y les va a tocar taller, por favor el material está en el aula. Es formativo, no es con nota. La idea es que podamos hacer los procedimientos, pero para poder llegar a hacer un procedimiento, por lo menos tengo que saber a lo que voy, leer de qué se trata, qué tengo que hacer, ¿ya? No son técnicas desconocidas, son técnicas que ya hemos hablado y conversado 1.000.000 de veces, solo que ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso. Ya, profe. Recuerden llegar con anticipación, por lo menos unos 15 a 20 minutos antes de cada taller, por todo el protocolo que hay que hacer, el control de temperatura, el control del nombre root, porque se lo van a preguntar por la trazabilidad que hay que tener en la universidad. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda con respecto al protocolo, más que nada es con la vestimenta. Lo que pasa es de que en un principio se nos dijo que podíamos ir con delantal blanco y con ropa de calle abajo, o de lo contrario podíamos ir con uniforme. Y en otro anuncio, dentro del aula virtual salía de que si íbamos con uniforme, igual teníamos que usar delantal blanco. Entonces ahí se me generó una confusión. En Si el vamos fondo, con uniforme, es que lo que pasa es que el delantal es para circular, de unidad por unidad. ¿Ya? ya. Tú el Y en el delantal te caso lo colocas. Y en el caso de que, por ejemplo, yo tenga uniforme y no tenga delantal blanco, No tienes nomás, po. Creo que Polerón. somos varias, profe. Yo creo que no tenemos delantal. ¿Y por qué no si tienen el uniforme. delantal de la escuela? El delantal que se usa en segundo. Porque, yo en mi caso al menos no me queda. No me queda bueno. Yo no tengo mi delantal tampoco. Es que ese es el delantal que deberíamos tener, porque nosotros... Y no se puede ir con la parte de arriba entonces del Que uniforme. no puedes de circular parto de con clínico. el uniforme por todos lados. No, pero me refiero a que uno lo lleve en la mochila y se lo coloque allá, Mm. o en un bolso, colocárselo pues. en el baño. No queda otra. Ya. ¿Ya? Lo ideal es el delantal, porque el delantal se utiliza en tránsito, en circulación, y para eso es. Pero si no tienen, ya, no hay nada que... No puedo resolver la solución a Sí, porque, todas. profe, el mío es del 2016 y ya no me queda. Ya, pero yo tengo un delantal del 2000, no sé, ¿cuándo quedé embarazada? Del 2013. Y todavía me funciona mi delantalcito. ¿Ya? El mío se Así perdió que, en tanta cambio de casa.
Bueno, pero bueno, hay que buscar la mejor manera. Se tienen que ir con ropa color y se cambian el uniforme allá. No pueden ir con el uniforme puesto, ¿ok? No pueden Ya, transitar con el uniforme puesto, por ninguna parte, ¿ok? Se tienen que cambiar. Por eso es importante lleven lo mínimo que tienen que llevar, nada más. Sobre todo aquellas que se movilizan en micro, ¿cierto? Que es importante que se cuiden. Hay que cuidarse, chiquillas, por favor. ¿Ya? Los profesores nos estamos contagiando, se están contagiando. Se nos van a caer todos con licencia y va a quedar la escoba. Así que tenemos que tratar de cuidarnos lo más que se pueda. ¿Ok? Así que atentas hoy, por favor, a la rotación y a los avisos. Atentas a la rotación y a los avisos. ¿Ya? ya, Para que sepan que pueden haber variaciones de aquí a mañana y que mañana se tengan que presentar sin saber qué les tocaba. ¿Ok? ¿Estamos? ya. Sí, Ya. profe. Revisen el aula virtual, que ahí está el material, están todo lo relacionado con los talleres, por favor, para que echen una leída antes de ir, o lo pueden ir leyendo en la micro antes de llegar, por último. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, estamos. Alguien me pregunta aquí en el chat si he visto los correos que ustedes me han mandado. He visto todos los correos, tengo todo anotado, las personas que tienen turno, qué día, qué turno, a qué hora, qué no sé qué, que cuándo no pueden ir, y estoy tratando de hacer lo imposible para que no hacer que se acople al turno. Pero si lamentablemente no puedo porque no me da la rotación, porque el estudiante no puede ir los dos bloques seguidos, yo no puedo tener a un estudiante en un bloque AM y después ponerlo en el bloque PM. Tiene que ir en una sola jornada. Ahora, con la licencia de la profesora Claudia Sánchez, no tuvimos que agrupar los talleres en una sola semana. Entonces, la cosa se nos está complejizando. ¿Ya? No tenemos más recursos humanos, no hay más recursos humanos. Ya están todos los docentes con su carga más que... O están en APB, o están en taller, están en APB y taller, entonces es harto. ¿Ya? Así que comprensión, cooperación, estudiar para que vayamos a resolver la situación. ¿Ok? ¿Estamos? Yo les conté a la mayoría al inicio, no sé si están todos, si ingresó más gente, que la prueba de las prácticas ya está resuelta. No, yo quería hacer la revisión hoy, pero la profesora Claudia está con licencia, entonces no saco nada con revisar una parte y la otra parte va a quedar inconclusa. Voy a activar la plataforma para que ustedes puedan revisar sus pruebas y saber cómo les fue y en qué se equivocaron y qué no, ¿ya? Para que después cuando hagamos la revisión tengan sus preguntas claras de, profe, ¿por qué yo puse esto y no era esto y era esto otro y no sé qué? Porque muchos tienen retroalimentación en la respuesta cuando estaban equivocadas, ¿ya? Para que puedan preguntar eso, ¿ya? Así que eso lo voy a activar hoy. Hoy durante todo el día tengo que hacer todo esto, ¿ya? Así que con tiempo, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe, Ya, gracias. eso. Cualquier consulta o duda, me pueden escribir al correo o contactarse con la delegada, ¿cierto? Para que hacer las cosas de manera más rápida, ¿ya? Y ¿Profe? por favor, sí, María José. ¿Me escucha? Sí. Tengo medio mal. Ya. Le quería consultar por el tema del cambio de uniforme. Si uno se va como en vehículo particular, igual tenemos que llegar con la ropa de calle, cambiarnos. Sí. Ya. Y tenemos que ir con uniforme y delantal si es que tenemos ambas cosas. Sí. Ya, pero Sí. súper. Para el tránsito dentro de las unidades, dentro del hospital, o sea, dentro de los pisos. Por eso es importante Ya. el delantal. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, ¿llevamos algún material de las cosas que se entregaron, como la pechera, los guantes o algo? O sea, ¿a ustedes les entregaron elementos de protección personal? No, es que dentro de del kit que nos ¿Ya? enviaron venía pechera, mascarilla, guantes, un par de guantes y un par ¿Ya? de guantes estériles.
Entonces, para saber si hay que llevar algo de eso o eso solamente lo dejamos nosotros acá en la casa para poder practicar en la utilización de este acá, o qué. Sí, no, dejen eso en la casa. O sea, vayan con lo mínimo, la mascarilla sí, pues, obvio. Ah, es claro. ¿Ya? Pero era para saber si no era necesario llevar No, la porque pechera allá y va a cosas. estar el material. En los talleres va a perfecto. estar el material. ¿Ya? Eso. Lo que sí es importante, que no vamos a, que lo que escuché de lo que se habló en la universidad, es que no nos van a permitir llevar trozos de carne para practicar sutura. Así que para sutura, yo creo que lo más adecuado es comprar de estos tallarines, de estos flotadores. ¿Los conocen? Los flotadores que usan esos tallarines largos que se usan en piscina. Ah, sí. Sí, Eso. profe. Idealmente comprar eso. ¿Ya? Porque uno puede comprar uno y puede sacar varios trozos y que tengan 2 trozos o 3 trozos es suficiente. ¿Ya? Para que hagamos práctica de sutura. ¿Ya? Así que sería bueno que a lo mejor se pusieran de acuerdo en poder comprar eso porque es como práctico para poder suturar. ¿Ya? Para no tener que llevar Ya. elementos carnívoros que no nos dejan llevar por el riesgo del coronavirus. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Ya. Eso. Cualquier cosa, por favor, al correo, porque hoy día voy a mandar información, así que cualquier cosa atentas al correo para que me puedan preguntar o resolver dudas con respecto a lo de las rotaciones y a lo de los talleres. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. una Dígame. consulta, que con la práctica de APB de Gine, como no está la profe Claudia Sánchez, va a quedar entonces en una semana, pero con bloque AM y PM o solo un No, la bloque? práctica de taller lo va a No, hacer de es APB. que una cosa es el APB y la otra cosa son los talleres. Los APB, lo más probable es que se van a desfasar. Ah, entonces no tendríamos APB esta semana. No Porque lo como, sé. No he visto la ah, rotación porque se lo maneja la profesora la Alejandra Muñoz. ya ¿Ya? porque nosotros vimos y partíamos supuestamente esta semana, pero Claro. Pero no va a claro, haber, la profesora Claudia Sánchez no puede hacer, no sé si lo va a hacer la Claudia Gutiérrez, no puede porque va a estar en taller. sí, por eso mismo. Entonces, por eso hay que observar la rotación y ver si es que va a seguir la APB y ver qué docente está. Ah, ¿Ya? ya. Y a lo mejor puede ser que sí esté el APB, pero que hayan cambiado a la profe. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por eso les Entonces, digo, atento a la rotación hasta última hora, si tipín 6, porque durante el día vamos a tener que solucionar muchas cosas. Esta licencia llegó el fin de semana, entonces, no, desde el fin de semana que estamos trabajando en esto. sí, no hay problema, gracias, profe. ¿Ya? Por eso les digo, atento a las rotaciones, a los avisos, ¿ya? De todo lo que va a ocurrir durante esta licencia de la profe Claudia. ¿Ya? Eso es cuanto puedo informar. Espero que estén muy bien. Por favor, atentos. Lleguen temprano a sus talleres, ya, para que podamos iniciar los talleres a la hora correspondiente y podamos aprovechar el máximo del tiempo, poder resolver dudas y aprender técnicas, que es lo que más nos interesa. ¿Ya? ¿Ya, chiquillas? ¿O chiquillos? Ya, Ah, profe. profe. Ya. Gracias. La clase la voy a subir al aula después, durante el día.